Nos complace recibir esta mañana al doctor Franklin Almeida, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un veteranísimo dirigente político y académico, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y allá muchos años también un activista de reformas universitarias. Bueno, vamos a ver, Franklin, ustedes tienen pendiente, ya hace casi un mes, se va a cumplir un mes del acuerdo en el Comité Político del PLD para crear una comisión de abogados constitucionalistas que determinarían si es viable o no una nueva repostulación. Una repostulación no, si es viable una ley de partido político que conlleve me traicionó, sí. Una ley de partido con padrón abierto, sí. Que ya la Suprema Corte de Justicia en función de órgano constitucional declaró inconstitucional a propósito de una ley que se aprobó en el año 2004. ¿En qué está ya la integración de esa comisión? Son 5 constitucionalistas, tan escasos los constitucionalistas. Eso está en manos de una comisión que integró el Comité Político, en la cual la integran el presidente del partido, Leonel Fernández, el presidente de la República, Danilo Medina, en su condición también de miembro del Comité Político, y el secretario general del partido. Ellos han de integrar y seleccionar los constitucionalistas para conocer del tema. Yo creo que a veces hay que dar alguna explicación breve sobre ese asunto, sí, para ver hasta dónde se puede entender. Aquí el dominicano sabe de todo. Es médico y te da recetas y medicamentos. Es ingeniero y te dice cómo sea la cosa. Es profesor y quiere enseñar. Y es también abogado y quiere manejar los temas legales. Con eso quiero decirte que en una discusión sobre temas jurídicos, donde hay 31 miembros, es natural que los que más o menos puedan manejar el tema sean los abogados. Y así es. Ahora, como es una discusión de fondo político, el otro puede decir hasta dónde es cierto lo que está diciendo este abogado, que está en una posición contraria a la mía. Y yo no soy abogado, diría una parte del comité político. Bueno, y cuando Danilo sugiere que se integre una comisión de 5 juristas después de una larga discusión sobre el tema legal constitucional, entonces todos estuvimos de acuerdo y a unanimidad aceptamos la propuesta. Miren, yo de mi parte estoy empujando una agenda de trabajo desde el partido. Me interesa mucho hacerlo. Número 1 es el tema de las debilidades del partido. Eso hay que asumirlo. Porque lo que pueda ocurrir con el PLD afecta al Estado, afecta al país, porque es el partido de gobierno. Pero es también una fuerza política presente en la sociedad dominicana. Es como yo diría, lo que pase con el PRM, para poner un ejemplo, y no se vea una cosa de sectarismo, también afecta al país. Entonces, nosotros tenemos que asumir esos controles y esas debilidades. Para eso hay un proceso abierto que estamos esperando, la ley de partido. La ley de partido nos sujeta a una serie de reglamentos internos que queremos aplicar, pero para aprobarlo necesitamos que luego vaya en armonía con esa ley de partido. En la ley de partido hay 3 puntos críticos. 1, el de la ley el aspecto de las primarias, 2, el aspecto de financiamiento y 3, el tema de género. Hasta ahora, el punto un poco más controversial ha sido el tema de las primarias. ¿Por qué el tema de las primarias? Porque envuelve una cuestión constitucional. Si la Constitución establece una norma que cierra cualquier posibilidad de abrir un debate judicial sobre las primarias, porque ya la Suprema decidió eso, y la Constitución en el artículo 277 dice que ninguna de esas decisiones judiciales, específicamente con mayor énfasis dice, ante recursos de inconstitucionalidad directo. El directo es el que fue apoderado directamente de la Suprema con esa finalidad. Hay el difuso, que es en el curso
de un proceso. Dice ese artículo, no pueden ser examinados esas decisiones. Y cuando se quiere insistir en ese punto, lo que se crea es una serie de suspicacias. Tú mismo dijiste ahorita que lo que se buscaba era reforma y yo dije, te traicionó el subconsciente, que yo quise poner sobre la mesa. No, y es verdad porque yo soy de lo que creo que en el fondo hay quise eso. poner sobre la Y mesa. y lo he escrito. Quise poner sobre la mesa es que si tú me quieres violentar en ese punto de la Constitución, me la vas a violentar en otros aspectos. ¿Me explico? Entonces, Pero mucha gente que vamos a regla de juego. ¿Qué es lo que debe predominar en nosotros? En ustedes, en el PRM, en el CONEP, en sociedad civil, en nosotros, son las normas constitucionales. Pero ya hay una corriente, ya empezó a manifestarse, que establece que ciertamente lo que no puede hacer es volver a conocer la instancia, o sea, revivir la ley que se declaró inconstitucional, pero que si el Congreso aprueba una nueva ley, entonces esa nueva ley sí puede ser examinada por el Tribunal Constitucional y entonces ahí ya no estaría atada a lo que decidió aquella vez la Suprema en función de constitucionalidad. Bueno, aquellos que quieren retorcer lo que no puede ser retorcido, lo hacen porque tienen propósitos muy individuales y personales. Pero asimismo, como te dice un abogado en estos días, muy conocido, muy respetado, así que la gente va perdiendo el respeto también, de que como no hay una propuesta legislativa, es decir, hecha por el Congreso, lo que quiere decir, porque no hay, el proyecto de ley no fue aprobado por el Congreso, eso es lo que está diciendo. No se puede saber si es o no constitucional. Hay un tema, Franklin. Pero yo no te quiero robar la oportunidad, pero déjame precisar esto. Okay. ¿Qué ocurre? Una propuesta de esa naturaleza está tan clara que la Suprema la definió y en consecuencia una disposición legal sobre primarias con padrón abierto es inconstitucional. Punto. Hasta ahora eso es lo que ha decidido la Suprema. Sí, y lo ha reiterado el Tribunal Constitucional. Decisión 184-14, por ejemplo, que una sentencia lo dice con mucha claridad. Es decir, porque este es un tema de seguridad jurídica. ¿Me explico? Esto es un tema que si a ti te fallaron algún recurso de inconstitucionalidad a favor, que no te lo abran ahora. El otro argumento que te dice algún abogado de esto es el siguiente. Como son decisiones del Tribunal Constitucional, en aquel caso de la Suprema en función del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional siempre tiene la facultad de revisar sus propias decisiones, o sea, los criterios judiciales, los criterios jurisprudenciales. Pero sí, es verdad, solo las decisiones del 2010 para acá lo puede hacer el Tribunal Constitucional. El artículo 277 lo convierte en pétreas, como no hay duda de eso. El argumento es que si es una nueva ley que se aprueba en el Congreso, entonces sobre esa nueva ley se puede llevar al Tribunal Constitucional. Ahora, ¿saben una cosa? Que a mí me gusta el asunto. Me encanta lo que está pasando. Sí. Porque nunca se pone más oscura la noche que cuando va a amanecer. Esto nos obliga a entendernos. Esto nos obliga a cohabitar internamente. Esto nos obliga a ir hacia un partido con otro comportamiento. Pero hay un cuestionamiento, Franklin, que se ha hecho. Sí. Una es que parece ser, se ha paralizado el proceso de discusión de la ley de partido en el órgano legalmente constituido para eso, que es el Congreso Nacional. La Comisión Bicameral ha tenido que posponer la continuación de las discusiones porque el comité político de uno de los partidos, el partido más importante del país, digamos, ahora no tiene una posición al respecto todavía. Y se ha interpretado como una jugada para darle larga al asunto, el de nombrar la comisión, la decisión que tomó el comité político, que se nombre una comisión de expertos que clarifique la situación. Pasan 3 semanas, no se nombra la comisión, se supone que la comisión necesita un tiempo para trabajar. ¿Cuándo se resolverá la pugna interna del PLD con relación a este tema
para darle curso, darle luz verde al Congreso para que discuta lo que tiene que Bueno, discutir. en lo que plantea hay varias cosas. Sí. Varias cosas. Y quisiera por decir, un primer aspecto, el menos importante para mí es, bueno, la Comisión de Irak, ¿cuándo están listos ya? Porque hay que apoderar, hay que seleccionar abogados y apoderarlos. ¿Me explico? Y ellos decir, bueno, vamos a hacer esto y quizá lo podamos hacer en X tiempo. Ya, desde mi punto de vista, ese no es el aspecto, digamos, más trascendente. El aspecto más trascendente es quizá el otro. Estamos ciertamente, y por eso se presiona ahí, retrasando la aprobación de la ley de partido que es tan necesaria. Pero nos queda todavía de lo que resta de año para darle curso a eso y todavía la legislatura que cierra hasta en febrero. Ahora bien, a mí me luce que vamos a tener que finalmente aceptar lo que está diciendo y proponiendo la Junta Central Electoral en ese punto. La Junta propone que, y esa fue la propuesta original que figura en el proyecto introducido o reintroducido en este año, que los partidos tienen derecho a asociación y que en consecuencia se dan su propia forma de elección interna, de propuesta de candidatura. No y de descarta dirigente. que pudieran a decidir en el partido que sea con un padrón abierto, pero en Siempre todo que caso, respondan, respeten la democracia interna. sí, Claro. sí lo Así. decide su partido, cada partido puede decidir, Exacto. pero no Y obligar creo a que sea que finalmente vamos a tener que llegar ahí. Eso es la Esa es la posición impresión. de la mayoría de los partidos. Es por eso. Franklin, también. pero hay una cosa que Ahora, yo me he preguntado pero, muchas veces. pero hay un aspecto que él tocó que yo quiero también decir. La comisión bicameral la integran legisladores que son de los partidos. Sí. En el Congreso no hay gente que no sean miembros de los partidos, propuestos por los partidos, porque los partidos políticos son, digamos, el sostén del sistema democrático. ¿Qué ocurre? Si los partidos políticos son el sostén del sistema democrático y se descuidan en su fortaleza y no superan debilidades, estamos afectando el sistema democrático. Con eso quiero decir lo siguiente también. Es natural que los legisladores del PLD tengan que esperar a qué vamos a decidir nosotros. Tenemos que ver que los legisladores del PRM van a decir no votamos por primarias con padrón abierto, que es la posición de su propio partido. Y ante el hecho de que los legisladores nuestros en ese punto no tengan la decisión final del partido y los legisladores del PRM están a la espera de que la decisión sea como ellos sugieren, esa comisión bicameral no puede llegar a acuerdo. No hay duda de que... Ahora, porque se cree a veces que no son los partidos que tienen que ver con el Congreso, son los partidos políticos. Sí, pero los partidos postulan y los partidos influyen y los partidos deciden muchas cosas. Ahora, los legisladores representan a la comunidad que lo eligió, a la comunidad de electores que lo eligió, y no necesariamente todo el que vota por un determinado candidato a senador, a diputado, es del partido No, pero es que lo postula. Entonces, debería responder a los intereses de la comunidad una vez electo. Bueno, esas cosas hay que saberlas conjugar también, porque hay que tener un equilibrio en eso. ¿Cómo no? Yo estoy de acuerdo. Franklin, yo me he preguntado muchas veces si ustedes en el sistema partidista no han considerado los riesgos que tiene, más allá de lo del padrón abierto en términos de violación del derecho de una organización política a decidir cómo escoge sus candidatos, que yo creo que eso es un derecho constitucional y fundamental. Y no se le debe imponer a un partido político que cualquier otro ciudadano que no es miembro de ese partido pueda decidir quién es su candidato. Yo creo que eso no se le puede imponer. Ahora, si el partido decide que sea así, yo entiendo perfectamente que puede ser democrático. Pero en lo que no han podido considerar son dos cosas. Primero, en una elección municipal y municipal que va separada ahora de la congresual y presidencial, son casi 4.000 candidatos municipales de 4 partidos mayoritarios y en para cada cargo hay derecho a ver 3 aspirantes. O sea que si son 4.000 por 3 son 12.000 aspirantes por partido
y lo multiplicamos por 4 partidos mayoritarios, entonces tenemos 48,000 personas a las que hay que contarle sus votos uno por uno para decidir cuánto ganó cada uno y cuáles son los candidatos electos. Hemos visto la experiencia traumática de la Junta contando los votos para 200 diputados, 190 diputados, 2 semanas contando los votos y dicen que no se puede mantener el voto preferencial por el lío que es. Para 190, aquí es para 4,000. ¿Puede la Junta, puede el sistema político arriesgarse a correr el riesgo de un desastre, de buscar contarle a 48,000 personas sus votos? No, eso no puede. Pero se ha considerado pero eso. no puede por muchísimos otros factores también. Porque la verdad es que te digo lo siguiente, ¿no? Los partidos políticos están en la obligación, por más organizados que sean, por más control que tenga de su padrón electoral, necesitan, por ley, que la Junta legitime sus propuestas. Es lo primero. ¿Cuáles son los candidatos del PLD? Estos. ¿Cómo lo eligió el PLD? ¿Democráticamente? Bueno, pues, si lo eligió democráticamente, ¿quién dice que sí? La Junta, que lo legitima. Por tanto, la Junta Central Electoral, las juntas electorales deben acompañar a los partidos políticos en su proceso interno a los fines de legitimar sus decisiones. Si eso empieza por ahí, que ya empieza complicándose, imagínate tú que eso sea llevado a un recinto único de votación, convocando los colegios electorales. El problema es mayor, por lo que tú estás también señalando. Eso sin hablar del costo al presupuesto nacional que eso puede implicar, porque son prácticamente 2 elecciones nacionales. No. Y la otra complicación es la compra de votos. La gente piensa nada más en el candidato presidencial, pero cualquier candidato a senador o a diputado o a alcalde busca $1 millón de pesos en una comunidad de esa pobre, sí, y a 500 pesos se garantiza 2,000. Por eso yo creo 2,000 votos. Por eso yo creo que nosotros tenemos una gran obligación, nosotros en el PLD, de asumir nuestras debilidades para fortalecer el sistema democrático también, porque cada partido hace eso y la suma de todos los partidos hace posible que las cosas funcionen de otra manera. Ahora, hay que encaminar la situación a superar las peores debilidades, que son las tentaciones, como dicen los dominicanos. Tentado a hacer lo indebido. Lo indebido se hace cuando otro lo hace y hay impunidad. Lo indebido se hace cuando en tu formación está eso, pero tú logras hacerlo porque no hay controles. ¿Me explico? Es decir, donde más se puede expresar esa forma desagradable de manejo de la cosa es en esa actividad política cotidiana. Y eso hay que corregirlo. Se está refiriendo a la corrupción, Franklin. Lógico. Lo estoy hablando en un lenguaje que se me entienda. Y esto significa un reconocimiento a que la situación ahora mismo es bastante cuestionable. El PLD está sentado casi en el banquillo de los acusados, por lo menos por una parte importante de la sociedad dominicana, por todos estos escándalos que han sacudido a la sociedad dominicana. Ya no solo estamos hablando de Brecht, ahora mismo este escándalo vinculado al asesinato, el vínculo de la corrupción, el crimen, que no es el primero, porque ya lo de San Pedro de Macorís implicó también un vínculo entre corrupción y crimen, y muerte. Esta situación, ¿cómo la ve Franklin Almeida, que es un rector universitario? Para decirlo rápidamente, lo veo de esta forma. Parece un contrasentido. Hemos sido el partido de gobierno que mayor legislación hemos aprobado contra ese tema. Ley de lavado, y ley reglamentos, de enriquecimiento ilícito, ley de licitaciones, ley de ¿cómo se llama eso? De cuando el dinero que se... Bueno, lavado, ya lo dije, soborno, en fin, la de la Contraloría, Cámara de Cuentas, todo. ¿Qué ocurre ahí? Hemos creado todo un andamiaje jurídico. Es un problema de aplicación. Por eso yo le decía ahorita a Juan fuera de cámara que para mí hay un paso importante que debemos dar en este país y es la fortaleza del sistema judicial.
es la independencia del sistema judicial. Y por tanto es el tema también de la seguridad ciudadana. Vamos a ver. Prevención es evitar el delito. Se comete el delito. ¿Quién previene? Básicamente se centra en una forma de acercamiento policial en la comunidad. Eso se llama prevención, digamos, policial. Hay muchas formas más de prevención. Se comete un delito, ¿quién lo investiga? El Ministerio Público tiene su responsabilidad para eso. ¿Quién sanciona ese delito? La justicia. Si no te funciona bien la policía, el Ministerio Público y la justicia, hay problemas. Tú tienes un problema de seguridad ciudadana, pero tienes un problema también de corrupción, porque es elemental. O sea, yo digo, este hecho que se produjo en torno a la onza y el profesor de la universidad, yo digo lo siguiente. O agregarle a Quirinito también, que es de la justicia. Por lo siguiente, por lo que yo voy a decir. Últimos dos. No, por lo que yo voy a decir. Lo de Quirinito es lo mismo, pero en otro aspecto. Sí, en otra forma. Lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Qué derecho tiene la policía y el Ministerio Público de anunciar públicamente al país que el crimen fue así asado o de esta manera, si hubo extorsión o no hubo extorsión? No, su obligación es apoderar al juez de instrucción. Y presentar las pruebas, las evidencias que hagan compilado. Claro. De lo contrario, está violando los derechos porque la Constitución es claro. A eso que se refiere el debido proceso, inclusive. O sea, tú me vas a acusar, pero me vas a acusar públicamente, entonces me estás sancionando. Llévame ante un juez y acúsame que yo me defiendo. Es así. Lo de Quirinito, ¿qué demuestra? Que entonces cuando establecemos sanciones, los tribunales establecen sanciones y van a las cárceles tienen sus debilidades. En el caso de Quirinito, profesor, las evidencias que se han presentado del caso, los detalles que se han dado sobre el caso, conducen a que la voz cantante en ese proceso la llevó el Ministerio Público. El Ministerio Público se convirtió en abogado de ese caso, en solucionar ese caso, después que había ya una sentencia definitiva que lo acusaba. Y hay quienes sospechan, lo han dicho públicamente, y yo quisiera preguntarle su reacción sobre esto, de que esto pudo haber sido una recompensa por las labores que hizo Quirino, no Quirinito, en el proceso electoral. Sí. Los servicios que le prestó a una corriente dentro del Partido de la Liberación Dominicana en ese proceso ¿Tú sabes electoral? ¿Por qué los colmadones son tan populares entre los dominicanos? Porque es el lugar donde la gente toma su cerveza fría y barata, más barata que un restaurante, y donde puede dilectar y especular todo lo que quiera. Pero yo no quiero entrar en ese campo. Pero ¿cómo sería una forma de... ¿Cómo usted valora la actitud del Ministerio Público en ese caso? Ya yo dije que ahí está el sistema penitenciario el que está cuestionado. Y el sistema penitenciario está a cargo del Ministerio Público. Sí. Entonces, es ahí el cuestionamiento. Ahora, ¿qué es lo único que yo puedo decir? Que ahí hay una debilidad que se ha cometido en el sistema penitenciario. Hay algo que no funciona. Pero yo no puedo decir este, el otro o aquel, porque haría lo mismo que hizo el Ministerio Público diciendo que este extorsionó el muerto y que esto lo mataron. Bueno, hay una reacción. Porque si le sacaron a golpe la confesión a uno, aún sacándosela espontáneamente, esa persona lo que ha dado un testimonio que hay que comprobar con los hechos. Y usted no puede salir a pregonarlo públicamente. Es algo que no hemos logrado hace tiempo. ¿Sabe usted de qué le gusta mucho, por ejemplo, a la policía y le está encantando al Ministerio Público? Salir a complacer la opinión pública. La opinión pública y los medios deben presionar como lo hacen. Pero es que usted tiene que dar respuestas acertadas porque si no, luego se le cae. Y cuando se le caiga, ¿qué es lo que van a decir después? La justicia falló. No, falló usted, que apoderó mal un expediente de la justicia.
No sé si me estoy dando a entender en estos casos. Bueno, eso está en Y pendiente. por eso yo digo que ahí va la cosa. Hay temas como ese que se relacionan entonces con la seguridad ciudadana, que se relaciona con la independencia de la justicia, por ejemplo, donde la relación partido-gobierno tiene que mejorar. Y los chismecitos entre compañeros, de que yo soy danilista y yo soy leonelista, eso tiene que ser superado. Porque de pronto involucran a uno y al otro sin estar involucrados, simplemente porque uno y otro tienen El problema intereses es que muy hay particulares. danilistas que temen a un regreso de Leonel al poder y lo dicen abiertamente. Por la razón que sea. Y entonces piensan que hay que cerrarle el paso a por cualquier la razón que costo sea, a la pero posibilidad la de Leonel. razón de fondo es la siguiente: estoy bien y cualquier otro que venga, yo no va a estar bien. ¿Me explico? Sí, no, sí. no, así no. Y además, ganar varas sobre la base de intriga. Juan, uno de los problemas más serios que tienen los partidos políticos en este país es el chisme. Bueno, pero usted no cree que el sistema político está en una crisis. Sí. Estábamos Y se agrava esa crisis porque los chismes aumentan, es como una Sí, cosa que se ayer alimenta. reacciona el presidente de la Suprema Corte también el presidente del Tribunal Constitucional cuando le dicen que la justicia No, pareció... el presidente del Tribunal, de la Junta Central y también del Constitucional. del Constitucional. No, pero habló también el presidente Y porque de la le Suprema. dicen que... Bueno, no lo vi sí, eso. sí. Que La en que el yo- índice de competitividad global la justicia apareció en la posición 130 de 136 países, de 137, pero en credibilidad de los partidos estamos en la 136, o sea, somos subcampeones mundial en descredibilidad en los partidos. ¿Qué mensaje implica eso para los partidos y el liderazgo político? Pero lo que se discute con la primaria es eso. Sí, se va a seguir. Muy buscar mecanismos simple de para fortalecer los decir, partidos. muy simple para decir, o sea, si no me respeta la Constitución, no me respeta nada quien entienda, ¿verdad? Porque el hecho de que Danilo, y digo específicamente Danilo y algunos más de los compañeros, defendieran una posición, por ejemplo, no quiere decir que ellos se involucren en eso. Se involucran juristas que quieren complacer a algunas personas dándole una opinión jurídica retorcida. O sea, y no se dan cuenta de algo. O sea, y vuelvo al punto. Si respetamos la Constitución, vamos a fortalecer el sistema judicial. Sí, pero el tiempo se nos acabó, pero hay un problema. Qué pena, Es que porque me quedaron como 3 temas a mí. encontrar esos 5 juristas independientes, porque ya los que han publicado sus posiciones se supone que no pueden ser escogidos para una ¿Tú comisión. sabes cuáles son los mejores juristas para eso? Encontrarlos, Las decisiones que ya han tomado los tribunales. que ya han tomado. Los tribunales. Bueno. Para ese punto, Franklin. tomen la decisión del Tribunal Constitucional desde el 2010 a la fecha y van a encontrar varias decisiones muy coherentes Pero está hablando un jurista. planteando ahora. el tema. Está hablando un jurista y otro jurista va a plantear otro. Ahora, ese No, problema, yo no Danilo quiero hablar. Medina, Yo quiero decir ahora en este punto Danilo ahora Medina mismo, y- que hable el Tribunal Constitucional, Claro. que Pero no hay que ver lo que pero ha dicho. va a esperar la decisión, supone. No hay que esperar. Pero, lo que ya ha dicho el Tribunal pero Constitucional. Danilo Medina y Leonel Fernández no tienen en sus manos la solución de este, Sí, de este la conflicto, tiene, evitándole claro. más. Ellos más son, problemas al digamos, país. las 2 figuras más importantes dentro del partido ahora mismo para eso. Y estarían avalados por el comité político. ¿Y por qué no lo hacen? Y estamos en esa dirección. Ten la seguridad. ¿Están en esa dirección? Sí, estamos en esa dirección. Bueno. Tiene que haber, y hay, una especie de entendernos todos internamente. Nos enseñaron a pensar, a Porque pensar, usted habla a pensar en voz usted alta. habla de chismes dentro de él, pero esto no es un chisme, esto es una diferencia real, una confrontación real No, que tienen lógico, ellos lógico, dos. yo no dije eso. En relación a ese punto, yo dije que en todo caso los chismes pueden crear confusión en esa confrontación. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a profesor ustedes. Franklin O Almeida. sea, que una mosca molestando. Sí, No, sí. no, esa- pero Estaba allí, además arrancó de- para No, acá ahorita ahora. hay que salir Hace mucho que no resolver. teníamos la presencia de una mosca en el estudio. Antes, bueno, una época que habían programas en vivo aquí en el estudio, sobre todo los domingos, sábado y domingo. Los lunes y martes era el desastre porque quedamos moscas de la gente que entra y Comen. con bebida y comida y cosas. Pero las moscas siempre van a donde el invitado. Yo me di cuenta que la mosca Estaban te molestando. rodea. ¿Sabe Pero una nunca cosa? vino para donde mí ni Sí, para donde ajá. Adalberto. ¿Y sabe por qué? Nos da una cosa... Igual que
si un pescado Sí. no le llega a ninguna mosca, está descompuesto el pescado. Sí. Así que ustedes dos están descompuestos. Ah, ya descubriste eso. Bueno, muchas gracias, Franklin.